Bueno, estamos con lo que forma parte de la tercera unidad, que es capacitores. Capacitores también llamados condensadores, ¿no? La pregunta es de qué estamos hablando, qué es lo que entendemos por un capacitor. Eh, bueno, un capacitor es antes que nada un dispositivo que sirve para, digamos, almacenar energía en forma de campo eléctrico debido a las dos placas, ¿no? Hay un campo eléctrico positivo en consecuencia y uno negativo de acuerdo al signo de las cargas de las placas. Se lo considera un componente pasivo porque no tiene actuación por sí mismo en cuanto al campo eléctrico, ¿no? No es capaz de variar el flujo ni amplificarlo. Ahí hay una muestra de los dispositivos de los tipos más usuales. Eh, Hay que decir también de que consta de dos conductores, por lo general son dos placas metálicas que están unidos por un material denominado dieléctrico, que es este, un, un aislante, ¿no? Eh, eh, la diferencia de potencial está dada por las placas conductoras que tienen distintas cargas eléctricas, como ya se dijo, ¿no? Una con cargas de signo positivo y la otra negativo, de tal forma de que la suma neta de carga total es cero, ¿no? Eh, Dice que el ejemplo más típico de condensadores en la naturaleza lo constituyen las nubes de tormenta, ¿no? Eh, digamos que la nube consistiría en un tipo de placa o borne, mientras que la superficie terrestre este, constituye el borne de signo opuesto. Eh, la energía liberada en forma de rayos es lo que correspondería a una descarga en arco, ¿no? Pero eso, digamos que en un condensador rara vez ocurre, porque por lo general en estado natural el condensador, el dieléctrico o aislante que constituye su intermedio, este, rara vez es atravesado por una corriente eléctrica, ¿no? Se necesitaría una diferencia de potencial muy grande que sea capaz de romper eh, la estabilidad, digamos, el dieléctrico, lo que se conoce la rotura del dieléctrico, que está caracterizada por una intensidad de campo eléctrico, ¿no? Que en el caso de este tipo de aislantes es muy grande. Bueno, dentro de las aplicaciones prácticas, en cuanto a principios, ¿no? El condensador presenta dos características muy importantes. Este, digamos que en primer lugar son capaces de almacenar una carga y liberarla en forma muy rápida, y consecuentemente se los emplean dispositivos como flashes de las cámaras fotográficas, en los láser, donde también se requiere una descarga, digamos, una descarga de luz de mucha intensidad, este, láseres que sirven, por ejemplo, inclusive para cortar elementos o generar reacciones nucleares. Y digamos que un uso que es un poquito más ordinario se lo emplea también como filtros, ¿no? Como dispositivos capaces de eliminar ondas o rizos en una determinada frecuencia, ¿no? Este, es, Dicho de otro modo, por ejemplo, en un circuito de corriente continua, este, digamos, en un circuito de voltaje continuo, mejor dicho, si hay rizos u ondas, el
el capacitor puede llegar a absorber esos picos y llenar los valles, nivelando de esa manera el voltaje, ¿no? Bueno, ahí tenemos unos ejemplos, el de la derecha, los dos de la derecha, bueno, el de arriba es una representación esquemática de cómo está dado para un capacitor cilíndrico, los bornes, eh, por ejemplo, en este caso sería positivo el borne, borne interior, y, o sea, y lo que es la vaina sería el borne negativo. Las líneas de campo, como ustedes ahí ven, van de adentro hacia afuera, y una superficie gaussiana. Eso en cuanto al esquemático. Acá, digamos, también puede observarse en la aplicación un circuito integrado, ¿no? Y acá las características, digamos, los tipos de condensadores más ordinarios, como ser el de los cerámicos de poliéster y de tipo electrolítico, ¿no? También están los de tantalo, o de tántalo, mejor dicho, que se va a poder observar al final de estas transparencias. Eh, digamos que también circuitos en los que el voltaje de la corriente fluctúa mucho, eh, el uso del condensador puede nivelar bastante esa fluctuación, ¿no? Ya que cuando la energía aumenta, el condensador es capaz de absorber ese aumento, y por otro lado es capaz de liberarlo cuando la energía del circuito baja, de tal manera de que de alguna forma plancha o atenúa una variación muy, digamos, una gran variación que puede llegar a haber en un circuito. También, bueno, si se agrega una resistencia junto al condensador, bueno, esa fluctuación puede desaparecer casi por completo, ¿no? Otra de las propiedades que tiene es la, la, la de generar demoras o retrasos en los circuitos eléctricos. Es decir, hay veces que en determinadas funciones es necesario realizar tareas que ocurren con frecuencias determinadas en periodos constantes, y entre determinados intervalos de tiempo. Entonces, eso se logra colocando distintos tipos de capacitores con distintas dieléctricos, o distintas características, para lograr el efecto acorde a esas solicitudes, ¿no? Entonces, de esta manera se puede controlar la frecuencia de la corriente eléctrica en los circuitos, y digamos, crear demoras como para que las tareas ocurran a un determinado ritmo, ¿no? Entonces, por eso la importancia y solicitud en los distintos tipos de circuitos electrónicos. Eso ya es tarea, digamos, es cuestión ya más descriptiva de la ingeniería o de la electrotecnia, ¿no? Es decir, conocer bien las especificaciones en cuanto a esos principios de funcionamiento. No, digamos, es el objetivo de esta materia, ¿no es cierto? Esas cosas escapan a los objetivos. Acá estamos para dar una descripción mucho más de principios de funcionamiento, ¿no? Más que verlo desde el punto de vista de las aplicaciones tecnológicas. ¿Qué es la capacidad? Bueno, esto es, ya empezamos bien acá a lo que es la descripción de las magnitudes. Entonces, en primer lugar, podemos imaginarnos un circuito de un capacitor que está denominado con la letra C por dos placas de igual tamaño, que están conectadas en serie a una fuente
de tensión epsilon, ¿no? Como lo que tenemos aquí, ¿no? Esta es la fuente de tensión y este es el condensador. Conectado, se dice en paralelo, hay un voltímetro que por ahora no le vamos a prestar mucha atención. Lo único que tenemos que decir es que ese voltímetro se conecta en paralelo, sirve para medir la caída de tensión y digamos que podemos identificar, como no hay ningún dispositivo intermedio, que borne o electrodo del condensador es equivalente al borne positivo de la fuente, y de la misma manera el borne negativo está identificado con el negativo de la fuente, ¿no? O sea, son ambas parejas son puntos equipotenciales, ¿verdad? Por lo tanto, no es para nada raro suponer que en el estado de equilibrio la caída de tensión en el condensador o su voltaje, una vez que esté cargado, ahora vamos a explicar qué significa eso, va a ser equivalente a la tensión de la fuente, ¿no? El V, que va a indicar en el estado de equilibrio el voltímetro, va a ser el equivalente al valor de tensión de la fuente. Una vez, eso va a ocurrir una vez que se carga el condensador y que la corriente deja de circular. Un condensador tiene esa característica: al principio se comporta como una llave cerrada y una vez que se cargó completamente deja de circular la corriente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en realidad no es tan evidente. Podemos asumir de que si al principio se comporta como una llave cerrada y al último como una llave abierta, es como imaginarse que al principio hubiese una resistencia cero y a lo último una resistencia infinita, ya que elimina todo paso de corriente. Lo que han cursado una materia afín a la electricidad en un secundario, como puede ser en las escuelas técnicas, bueno, van a tener un poco más idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero vamos a tratar de ser bien explícitos para todo el mundo. Es decir, nosotros en la descripción de la unidad pasada, cuando empezamos a hablar de corriente, asumíamos que esa corriente se describía por intermedio de un flujo de electrones, ¿no? Los electrones eran partículas elementales de carga y que circulaban a través de los conductores y que, bueno, en este caso se encontrarían, tendrían como límite una frontera que constituyen las placas conductoras o los bornes o las armaduras, dicho de otro modo, del condensador, ¿no? Que están identificadas con estos trazos gruesos y paralelos ahí en el símbolo del condensador. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, entonces dijimos de que si al principio se trataba de una llave cerrada y el último de una llave abierta, la resistencia tuvo que variar. Si varió la resistencia por ley de Ohm ante un valor dado de tensión de la fuente que es constante, tuvo que variar la corriente. Es decir, la corriente pasó de tener un valor máximo a un valor casi nulo al final, ¿no? Es decir que la corriente va variando paulatinamente, va disminuyendo, ¿no? Y esto paralelamente a lo que ocurre en las placas, ¿no? Es decir, durante todo ese trayecto tenemos lo que se denomina como estado transitorio de la corriente, ¿sí? El cual no nos va a interesar. Nos va a interesar el estado final, es decir, una vez que se cargó el condensador, ¿no? Una vez que se cargó el condensador, es decir, es como que volvemos a la fuente de la electrostática y en ese caso podemos plantear
la definición de capacidad, que va a ser el cociente, con la letra C se simboliza la capacidad, el cociente entre la carga del condensador y la tensión en él acumulada, ¿no? Esa tensión acumulada va a corresponder o va a ser equivalente a la tensión epsilon de la fuente, ¿no? De la FEM también denominada, fuerza electromotriz. Por Q entendemos la carga neta de la armadura positiva, ¿sí? Si bien ahí hay una especie de ambigüedad, porque también dijimos que la carga neta, si nosotros sumamos las cargas del borne positivo a las negativas, que son de igual módulo, pero únicamente se diferencian de aquella primera por un signo menos, bueno, entonces estaríamos en problemas, porque tendríamos una capacidad cero. No, pero cuando hablamos de carga nos referimos a la carga del borne positivo. Concretamente, nos estamos refiriendo a las cargas de la placa positiva, ¿no? De ese borne. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en las placas cuando el condensador es de placas paralelas, ¿no? Vamos a asumir que estas placas son metálicas rígidas y planas en un primer momento, paralelas entre sí. Aunque la definición es más general, no necesariamente tienen que ser planas. Entonces, si es así, digamos, la descripción del condensador de placas planas es un poco más sencilla, porque eso impone que el campo eléctrico sea uniforme. Pero acá también hay una abstracción, es decir, para imaginarnos que el campo eléctrico sea uniforme, tenemos que despreciar los efectos de punta. Y si despreciamos los efectos de punta, tenemos que suponer que las placas son infinitas. Ese es el precio que hay que pagar. En realidad está haciendo una simplificación tanto grosera, pero es así, ¿no? Creo que en el Feynman dice de que en realidad el campo eléctrico es uniforme en una relación de prácticamente de 3/8 de la relación que hay entre la distancia de separación de las placas y el área de las placas, bueno, o algo por el estilo. Es decir, la región donde el campo, cerca de la punta donde el campo no es uniforme, no es para nada pequeña, pero bueno, vamos a suponer que eso es así, ¿no? O sea, suponemos que el campo eléctrico es uniforme en la totalidad de la área o de la región de las placas. En ese caso, vamos a tener lo siguiente: en lugar de Q, a la carga la podemos plantear como el producto de la densidad superficial por el área, y si el campo eléctrico es uniforme, el voltaje es, por otro lado, E por D, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa, Amper? ¿Qué querés? Bueno, la expresión de la tensión está dada por este denominador, es el campo eléctrico por la distancia de separación. Y bueno, a partir de esto, fíjense, de nuevo, como sabemos que en un conductor hay una relación de proporcionalidad entre la densidad de carga y el campo eléctrico, dada por el epsilon 0 por el campo eléctrico, bueno, expresamos la densidad de esta manera, y con esto se nos cancelan los campos eléctricos, y finalmente tenemos esta expresión equivalente de la capacidad, que es un tanto geométrica, ¿no? Pero que también es correcta. Esta expresión es de gran alcance, porque no solamente
representa la relación geométrica para un condensador de placas planas, sino que es bastante general para condensadores en general de cualquier forma, ¿no? El epsilon cero es una constante de proporcionalidad que tiene que ver, es una constante dimensional que se la llama permitividad del vacío. Es decir, es una, como como lo dice la palabra, como se lo podrán imaginar, es una constante que representa la facilidad que tiene el medio para aceptar ese campo eléctrico que lo atraviesa. Bien. Ahora, bueno, esto es también, ¿no? Es decir, por lo general cuando hablamos de capacidad estamos hablando de que es la de almacenar cargas ante un voltaje dado. Eso es lo que se entiende por capacidad. Hablaremos ahora de la energía almacenada por un condensador. Entonces, volvamos a la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por esa energía almacenada? Imaginamos que ahí volvemos a tener un esquemita bastante burdo de lo que es un condensador de placas planas, paralelas, de lo cual nosotros acá vemos un corte, es decir, las placas en realidad son perpendiculares a la figura de la hoja o de la pantalla, y tenemos en el interior, en su seno, un campo eléctrico que es uniforme, ¿no? Que está ahí señalado. Nosotros podemos imaginar a un electrón, ¿no es cierto?, que circulando entre las placas, y vamos a imaginarlo de tal forma de que ese electrón va en contra del sentido de la fuerza eléctrica y va siendo depositado en la placa negativa, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo en contra de la fuerza eléctrica, porque en realidad hay una repulsión, ¿no? Habría una repulsión de todos aquellos electrones que ya están situados en la placa. Si bien esto es un tanto fantástico, como dice ahí el texto, bueno, la representación esquemática, si bien eso es bastante improbable que ocurra, ¿no? Porque el electrón rara vez, a no ser que haya una rotura del dieléctrico y una descarga en arco, tendríamos esta situación donde los electrones circularían de una placa hacia la otra a través del dieléctrico. Pero eso, como ya lo dije, rara vez ocurre. En realidad los electrones estarían circulando por los alambres. Se lo representa de esta manera, digamos, a los fines prácticos, a los fines didácticos, como para que no fuera tan engorroso el esquema, ¿no? Haciendo esa salvedad, bueno, esta descripción puede llegar a ser igualmente satisfactoria, ¿no? Imaginemos que nosotros vamos contra las leyes de la naturaleza y entonces hacemos cruzar al electrón a través del dieléctrico y lo llevamos de la placa positiva hacia la negativa, ¿no? Entonces aparecen ahí, es decir, esto en una situación cuasi estática, donde no haya ningún tipo de pérdida por radiación. Entonces el electrón se movería muy lento, una fuerza es igual a la otra, ¿no? Y lo vamos depositando, lo vamos llevando y depositando lentamente, de a uno por vez, sobre la placa negativa. Ahora, ¿qué ocurre? Primero depositamos uno, después, al llevar el segundo, ese segundo va a encontrar la resistencia de repulsión, además de la fuerza nuestra, ¿no?, de un solo electrón. Cuando depositamos el segundo, al llevar el tercero, ya va a encontrar la resistencia de dos electrones, ¿no?
depositamos el tercero, al llevar el cuarto va a encontrar la resistencia de 3 electrones y así sucesivamente. Es decir, que paulatinamente, a medida que los electrones se van depositando y se van acumulando sobre la placa negativa, cada vez reciben una fuerza de resistencia cada vez más grande, ¿no? Entonces, es digamos, como a su vez su número bueno, es muy grande, podemos llegar a plantear una hipótesis del continuo, es decir, en lugar de plantear a la diferencia de potencial entre las placas como la sumatoria, digamos, de todos los trabajos dividido la sumatoria de todas las cargas, podemos plantear en el límite infinitesimal, que es asumiendo que el trabajo es una función continua, como la derivada instantánea respecto a la carga de ese trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a entender por trabajo exterior, potencial. De ahí que el trabajo exterior despejando es pasar el denominador multiplicando para el otro lado y queda de esta manera, ¿no? Al plantear la definición de capacidad, entendida como Q sobre B, de ahí podemos despejar la tensión, ¿no es cierto?, entendida como Q sobre C, de tal forma de que finalmente el diferencial del trabajo exterior puede ser planteado de esta manera, ¿no?, como Q sobre C por el diferencial de Q. La constante 1 sobre C, y lo decimos así, ¿por qué? Porque C es una constante, la ponemos adelante, ¿no? Queda el producto de las variables Q diferencial Q al final. Siempre en toda expresión conviene poner las constantes adelante y las variables atrás, ¿no? Otra cosa que pasé un poco por alto es que nosotros vimos, cuando planteamos el trabajo que se ejercía sobre cada electrón, que hacíamos una suerte de balance neto sobre la placa negativa. Lo mismo ocurre en realidad con la placa positiva, ¿no? De la misma forma que pegoteamos los electrones sobre la placa negativa, podemos asumir que pegoteamos cargas positivas sobre la positiva. En realidad, nosotros trabajamos con valores positivos de carga, porque eso se atiene a la definición de capacidad. La carga es positiva, la diferencia potencial también, porque siempre es desde la mayor hacia la menor, ¿no?, tomando la placa positiva como estado final. Y entonces el cociente entre cargas positivas y tensiones son positivas nos da finalmente una capacidad, de acuerdo a la definición, que también es positiva. La capacidad negativa no tiene sentido físico, ¿no? Entonces, asumiendo que, bueno, ahí hay un error de tipeo, bueno, pero también se puede suponer que si el trabajo exterior es continuo, también podemos suponer que B tiene una distribución continua, la diferencia de tensión tiene una distribución continua, e integrando esta expresión anterior para Q minúscula variable entre 0 y un estado de equilibrio de carga total Q mayúscula, resulta que al integrar esto es Q cuadrado sobre 2 y finalmente Q mayúscula cuadrado sobre 2 C. Nos quedaría que ese es el trabajo exterior o la energía potencial final del condensador una vez cargado, ¿no? ¿Está bien? Habíamos dicho que C es una constante aún durante el estado transitorio, ya que
En la medida que el condensador se va cargando, Q crece, pero también lo hace la tensión, de tal modo que el cociente Q sobre V siempre es una constante, ¿no? Eh, la expresión 3 de el trabajo exterior o de la energía potencial del condensador cargado, que es lo mismo, es una de las tres formas posibles. O sea, acá hemos puesto al trabajo exterior en función de la carga y de la capacidad, pero también puede ponerse en función de la carga y de la tensión o en función de la capacidad y de la tensión, ¿no? Este, eso es, o sea, eso lo conseguimos jugando con la definición de capacidad, ¿no? Planteando la capacidad como Q sobre V y haciendo el reemplazo correspondiente, tenemos estas dos versiones del trabajo exterior o de la energía potencial en función de la capacidad y de la tensión o en función de la carga y de la tensión, además de la expresión en función de la carga y de la capacidad. La forma de usar una u otra depende del problema que se trate, ¿no? Hay formas que son más convenientes que otras, porque bueno, acuérdense que siempre tenemos que, cuando uno resuelve los problemas, eh, tomar la constante, el valor que se mantiene constante es muy importante porque al determinar eso y al hacer un problema, digamos, al hacer el planteo del problema consecuente con eso, la resolución es más simple, ¿no? Disposición. Bueno, vamos a ver ahora el caso en serio. O sea, nosotros tenemos condensadores y a veces podemos eh, tomarlos y de acuerdo a cómo armamos el circuito con ellos podemos tener distintas disposiciones de esos condensadores. Las más elementales son la disposición serie y la disposición en paralelo, ¿no? ¿Cuál sería el problema acá? Bueno, el problema es el siguiente. Eh, nosotros vamos a suponer que tenemos dos condensadores en serie, C1 y C2, como lo que acabamos de demostrar ahí, y la idea es, bueno, ¿cómo hacemos si yo quisiera reemplazar estos dos condensadores por uno equivalente que me demande el mismo consumo de energía? ¿Cuál sería el valor de ese condensador equivalente en función de estos dos que están dados allí? Podemos decir lo siguiente, que como esto es eh, una disposición en serie, y este punto, el punto del borne positivo de la fuente de tensión es equivalente a este punto del borne positivo del condensador y el negativo de la fuente es el equivalente al negativo del condensador 2, 1 y 2 respectivamente, ¿no? Debido a que no hay ningún elemento entre este par de bornes y los que señalamos al principio, entonces toda la tensión de la fuente tiene que repartirse en la suma de las tensiones que hay en el condensador C1 más la tensión que hay en el condensador C2. ¿Está bien? Entonces, no es para nada descabellado plantear que la tensión de, del circuito completo, es decir, una vez que se cargaron los dos, en realidad también eso vale para el estado transitorio. Bueno, pero vamos a referir, digamos, desterremos totalmente el estado transitorio, por eso vamos a hablar del estado final de equilibrio. Una vez que se cargaron los dos condensadores, la suma de las dos tensiones de los dos condensadores tiene que ser igual a la tensión neta de la fuente, ¿no?
Entonces, dado por esta relación que está acá. Por lo tanto, las tensiones se suman y como en todo circuito en serie, aquellos que habrán transitado por un colegio industrial saben que la corriente que atraviesa en un circuito de corriente, en ese caso, ¿no? La corriente es la misma en los condensadores. Acá en la situación de equilibrio electrostático, lo que va a ser la misma no es la corriente, porque si estamos hablando de electrostática ya la corriente dejó de circular, sino lo que va a ser equivalente en los dos condensadores la carga, ¿no? Entonces, acá tenemos, ahí abajo tenemos el problema descrito en forma esquemática, ¿no? Es decir, tenemos el circuito original con la caída de tensión en, en un condensador y en el otro, y al mismo tiempo la carga es igual a la carga en cada uno de ellos. La carga del condensador equivalente que andamos buscando, que es lo que corresponde a la figura derecha, es Q, y también la carga en cada uno de los condensadores individuales también va a ser Q. Entonces, si nosotros planteamos la definición de capacidad, en la expresión de arriba la reemplazamos, Q sobre el capacitor equivalente en serie que andamos buscando, tiene que ser igual a la carga del primer condensador, que también vale Q, sobre el valor de la capacidad 1, ¿no? ¿Eso donde lo sacamos? Aplicando la definición general. Capacidad es Q sobre B, lo cual significa que B es Q sobre C, ¿no? ¿Está bien? Es decir, al decir esto estamos diciendo que B es Q sobre C. Eso en términos generales de acuerdo a la definición de capacidad. Por lo tanto, en el condensador cuya caída es B sub 1 vamos a tener Q sub 1 sobre C sub 1, y en el condensador cuya caída es B sub 2 vamos a tener Q sub 2 sobre C sub 2. Pero como Q sub 1 es igual a Q sub 2 y valen Q en todos ellos, bueno, como vemos en esta expresión, se van a cancelar las cargas. Quiere decir que finalmente, ¿no?, lo que tenemos es que la inversa de la capacidad equivalente tiene que ser igual a la suma de las inversas de las capacidades de los condensadores individuales. O dicho de otro modo, bueno, lo que está ahí, ¿no? Sacando la inversa de cada, tomando acá un común denominador previamente, haciendo la multiplicación, nos va a quedar, y dividiendo miembro a miembro, nos va a quedar finalmente al invertir que la capacidad equivalente es el producto sobre la suma de los condensadores. Sí, bueno. Entonces, en general, esta expresión que está ahí arriba, que le hicimos para dos condensadores en serie, sirve para cualquier número de ellos en serie, un número n, digamos, ¿no? En general la expresión es esta que está acá. Disculpen la interrupción de acá de los personajes, pero tengo un perro y un gato que se están por pelear. Bien, ¿cómo sería el caso en paralelo? Bueno, ahora tenemos, el ejemplo es el de dos condensadores en paralelo. Acá va a ser al revés. No se suman las tensiones, sino es un cambio completo de roles, ¿no? No se suman las tensiones, sino lo que se suman son las cargas. Es decir, la carga del condensador equivalente que nosotros andamos buscando va a tener que ser igual a la suma de las cargas de los condensadores individuales, ¿no? Esto es como si lo mismo, es algo muy similar, vuelvo a insistir, aquellos que hayan transitado por una escuela industrial, es como decir la corriente que suministra la fuente es igual a la suma de las corrientes que atraviesan a cada uno de los condensadores, ¿no? Pero en lugar de acá de tener corrientes tenemos carga. El estado final de los condensadores
se describe a través de las cargas, no de las corrientes, porque ya no hay corriente. Una vez que, acuérdense eso, que el condensador, una vez que se cargó, funciona como una llave abierta, ya no circula corriente. Entonces, dijimos que ahora es al revés. Las cargas en el estado en paralelo cumplen el rol de alguna forma que, al menos en un sentido algebraico, que el que cumplían las tensiones en los condensadores en serie. Y las cargas en los condensadores en serie tienen la misma expresión algebraica que las tensiones, ¿no? Acá lo que van a ser iguales, en lugar de las cargas en los condensadores en serie, van a ser las tensiones en los condensadores en paralelo. ¿Por qué? Porque ustedes acá pueden adivinar este punto, como no hay ningún elemento óhmico en el medio, tiene que ser igual a este otro. Ahora este otro está, como lo mismo ocurre entre este punto y el borne del condensador, este punto que está acá es equipotencial, es equivalente, que señalé al principio en la bifurcada, al borne del condensador 1. Y también ese borne es equivalente al borne positivo del condensador 2. Lo mismo ocurre con los negativos. El negativo del condensador 1 es equivalente al negativo de la fuente y el negativo del condensador 2 también lo es, por la misma razón que acabo de describir para el borne positivo. Por lo tanto, cada uno de la caída de tensión en cada condensador es la misma que la de la fuente, ¿sí? Esto dicho en forma simbólica es la siguiente, ¿no? Si, de acuerdo a la definición de capacidad, si capacidad es Q sobre B, en general, ¿no? Olvidémonos un poco de qué tipo de condensador estamos tratando. Entonces, para cualquier condensador, su carga tiene que ser igual a la capacidad por su tensión o diferencia potencial, ¿no? Si estamos hablando del condensador equivalente en paralelo, en lugar de, bueno, la capacidad es la capacidad del condensador equivalente en paralelo, multiplicado por la tensión, que dijimos que es la misma, ¿no?, que la tensión, que la caída de tensión en cada condensador. Las cargas en cada uno de los condensadores se pueden definir se pueden describir en forma semejante como lo hicimos con el condensador equivalente en paralelo. Es decir, de acuerdo a esta definición, es su capacidad, la carga en cada condensador es su capacidad por la caída de tensión correspondiente. Como todas son B, se cancelan y finalmente nos queda que la capacidad equivalente del condensador en paralelo, equivalente, es la suma de las capacidades de los individuales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo mismo es extensible para n condensadores. Es decir, si tenemos un número distinto de 2, es decir, para más condensadores, la capacidad del condensador equivalente paralelo es la sumatoria de todas las capacidades de los condensadores individuales. Vamos a hablar ahora de la densidad de energía. La densidad de energía vendría a ser la cantidad de energía potencial acumulada en un condensador una vez que se cargó, dividido el volumen, ¿no?, o por unidad de volumen, dicho de otra forma. Dice ahí, prestemos atención a la última de las expresiones, ¿no?, de la energía potencial de un condensador cargado. O sea, era aquella que representaba a la energía potencial en función de
este, creo que era de la carga y de la tensión, ¿no? Sí, así es. Entonces habíamos visto que la energía potencial estaba dada por esto, ¿no? Por un medio del producto de la carga por la tensión. En lugar de carga ponemos su equivalente eh, respecto del borneo de la placa positiva, es la densidad de carga por el área, y en lugar de tensión ponemos el campo eléctrico uniforme del condensador por la distancia de separación entre las placas. Supongamos que estamos hablando de un condensador de placas planas paralelas, ¿no? Entonces esa sería la expresión equivalente. Ahora fíjense, podemos los factores geométricos del área y de la distancia de separación lo podemos acomodar al final. Y como sigma a su vez es epsilon 0, suponemos que es un condensador sin dieléctrico, ¿no? Es epsilon 0 por E, finalmente nos va a quedar epsilon 0 por E cuadrado, porque se multiplica por esta E, por el área y por la distancia de separación. Ahora, el área por la distancia de separación es el volumen entre las dos placas. Si finalmente pasamos dividiendo ese volumen para el otro lado, entonces vamos a tener, denominada con una U minúscula, al cociente entre la energía potencial y el volumen, que para no confundirlo con la tensión es una B corta manuscrita, mayúscula, ¿no? Y entonces eso que está ahí sería la densidad, o sea, la energía potencial por unidad de volumen de el condensador, ¿no? Y eso es una expresión también muy general porque va más allá de la geometría y del problema inclusive, va más allá tiene alcances que van un poco más allá de lo que es la electrostática, sirve inclusive para la electrodinámica, ¿no? Para evaluar la energía de una onda, por ejemplo, que se mueve la energía eléctrica de una onda en el espacio. O sea, esa expresión es muy importante y trasciende los límites, vuelvo a repetir, de lo que es la electrostática, ¿no? Bueno, entonces nosotros hasta aquí hablamos eh, bueno, que hablamos de un campo uniforme y de que eh, el, el espacio es isotrópico, o sea que no cambia de propiedades y es uniforme en este caso, ¿no? No cambia de, de propiedades con la distancia, y entonces esa expresión que está ahí vale para ese tipo de espacio. Pero en general ocurre que la expresión de la densidad de energía viene dada por esta otra expresión, en casos más generales donde el espacio no es de tipo isotrópico ni uniforme, ¿está bien? Donde el vector D está definido como eh, sería el vector desplazamiento del, del campo eléctrico, y está definido por un producto escalar entre lo que es el tensor. Esto en realidad debería ser un tensor, ¿no? De lo que es permitividad escalar campo eléctrico. Un tensor por un vector me da otro vector, ¿no? De tal forma de que el vector desplazamiento es de alguna forma el producto escalar entre la permitividad, que es algo así como un tensor o una matriz, si ustedes quieren, por el campo eléctrico. Bien. Pero bueno, nosotros no vamos a ser no nos vamos a referir a esos tipos de problemas, ¿no? Vamos a trabajar con espacios
de tipo uniformes e isotrópicos, ¿no? Que no cambian con la distancia, de alguna manera, las propiedades y no cambian tampoco con la dirección. Bien, capacidad con dieléctricos. Bueno, entonces ahora para ver esto, tomemos un dieléctrico entre las placas de un condensador y queremos calcular el campo eléctrico en él, ¿no? Lo podemos hacer aplicando la ley de Gauss por medio de una pastilla imaginaria, ¿no? Con una superficie imaginaria que tiene dos tapas que son paralelas a las placas o a las armaduras que vamos a llamar A1 y A2. Cada una de ellas con un área de valor A. Y hay un área lateral A2, ¿no? Y entonces se tiene lo siguiente, aplicando Gauss a todo esa superficie gaussiana, tenemos lo que tenemos ahí, ¿no? Vamos a ver, quedó el dibujito un poco desfasado, pero más o menos se explica así, ¿no? Eso es debido a que el campo eléctrico dentro de la placa es cero y no hay contribución al flujo debido a la carga lateral, ¿no? Por lo tanto queda únicamente la contribución de la placa de la superficie gaussiana. Ahí tenemos el esquema, ¿sí? Ese sería un esquema en tres dimensiones. Queda únicamente como contribución al flujo el aporte de la placa de la superficie gaussiana que está entre las armaduras del campo eléctrico, ¿no? Ahí vemos una vista en perspectiva, y ahí vemos en línea de punto lo que sería la superficie gaussiana. Sería una pastilla que tiene la misma área que la placa, ¿no? Pero un espesor menor. Y aquí vemos un corte lateral, ¿no? Es decir, fíjense, hay una línea de punto que pasa por adentro de la placa metálica y hay otra línea de puntos que pasa entre las dos placas. Esta línea de puntos que pasa entre las dos placas, digamos, es un corte de la superficie que vimos en perspectiva recién en 3D, ¿no? La superficie entre las dos placas. Esa es la superficie de área A, como lo menciona acá, y es la única que hace el aporte al flujo, ¿no? Por lo tanto, el balance neto entre toda esa integral de superficie de Gauss queda únicamente de esta manera, ¿no? Donde E es el campo eléctrico entre las placas. Ahora, lo que tenemos a la derecha es la carga neta. Fíjense que a diferencia de otros problemas aparece una carga Q sub I. Esa carga Q sub I es la carga inducida. Estos gráficos que están acá no representan del todo el problema porque son esquemas muy vagos que, digamos, representan más bien un problema donde el dieléctrico, ahí el dieléctrico sería el aire, no es, porque fíjense de que hay todas las cargas positivas tienen una correspondiente con las cargas negativas de la otra placa. Allí no hay ningún dieléctrico distinto que el aire o el vacío, ¿no? Digo el aire o el vacío porque ambos tienen la misma permitividad prácticamente, que es el epsilon 0. Ahora vamos a ver un poquito de dónde sale esta expresión. La vamos a retomar en breve para ver de dónde viene ese balance de carga. Asumamos por ahora que esto es cierto, ¿no? Entonces fíjense, si pasamos dividiendo el epsilon 0 y el área, entonces vamos a tener por cada carga dividido por eso, vamos a tener si dividimos primero, supónganse que en lugar de pasar dividiendo ambas cosas, pasamos dividiendo primero el área. Entonces vamos a tener la densidad Q es la carga en la armadura, y Q menos Q sub I es la carga neta, y Q sub I es la carga inducida. Entonces tendríamos la densidad en la carga de la armadura menos una densidad sub I, que sería la densidad de carga inducida. Después pasamos dividiendo el epsilon 0 y nos queda finalmente esta expresión del campo eléctrico.
Evidentemente, eh, el campo eléctrico ha sufrido una atenuación acá, ¿no? Eh, porque si fuera vacío, el sigma sub i sería cero, entonces tendríamos sigma sobre epsilon cero. Pero acá, debido a que introducimos un dieléctrico, una vez cargado el condensador, imagínense que había una fuente con la cual cargamos el condensador y después la desconectamos antes de meter el dieléctrico, y entonces tenemos eso que está, el campo eléctrico final va a estar atenuado, ¿no? O sea, va a disminuir porque el dieléctrico eh, va a pantallar en parte ese campo eléctrico debido a un fenómeno que se conoce como polarización, que vamos a describirlo muy escuetamente, no vamos a hacer tanta referencia. Eh, Bien, entonces fíjense, ese es el campo eléctrico que dijimos que se atenúa, y podemos definir una constante que vamos a llamar K y vamos a suponer que esa constante K es mayor que 1, ¿no? A esa constante K la podemos definir como el cociente entre el campo eléctrico en el vacío dividido el campo eléctrico con el dieléctrico, ¿no? Con el dieléctrico. Bien, ahora volvamos a la expresión 8. Dice que si nosotros distribuimos el denominador, o sea, hacemos sigma sobre epsilon 0 y sigma sub i sobre epsilon 0, nos quedaría algo así como lo que sigue, ¿no? Sigma sobre epsilon 0, la primera fracción es el campo eléctrico en el vacío, ¿no? Menos sigma i sobre epsilon 0, ¿está bien? Ahora, saquemos factor común epsilon 0 y lo pasamos dividiendo para el otro lado, ¿está bien? Al sacar factor común epsilon 0, de este lado me quedaría algo así, ¿no? Sacar factor común e sub 0, perdón, no epsilon 0. 1 menos sigma i, ¿sí? Paréntesis, sobre epsilon 0 por e sub 0. ¿Y qué es epsilon 0 por e sub 0? Es el sigma, la densidad de carga de la armadura, ¿no? Entonces nos queda, es decir, ahora pasamos dividiendo este e sub 0 para el otro lado y nos queda lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Esa expresión es la que tenemos acá. ¿Está bien? Bien. Ahora fíjense, K es la inversa de lo que tenemos en el primer miembro de esta expresión. O sea que invirtiendo miembro a miembro, finalmente, y comparando con 9, ¿no? Tenemos esto que está acá. La inversa de K es lo que tenemos en el segundo miembro, y invirtiendo los dos lados nos queda que K nos va a quedar un sigma en el numerador dividido la diferencia, o sea, esto se lee así. K también se puede pensar como la densidad de carga en la armadura dividido la densidad de carga neta. Esa densidad de carga neta de alguna forma sería la densidad de carga que atravesaría de alguna forma al dieléctrico, ¿no? Bien. Acá, en este esquema que tenemos acá a la derecha, tenemos por ahí una imagen más clara o una imagen complementaria de lo que habíamos visto hace un ratito con el condensador de placas paralelas. Si bien eso era un tanto limitado porque no describe bien qué es lo que ocurre en el interior de un dieléctrico. Fíjense, acá sí podemos asumir lo que ocurre en el dieléctrico. Lo que ocurre en el dieléctrico de alguna forma ya lo habíamos comentado por ahí en alguna clase pasada cuando vimos campo eléctrico, y es lo siguiente. Ustedes vamos a volver un poquito acá, fíjense lo que tenemos acá abajo.
Las moléculas del, del material del dieléctrico pueden asumirse que tienen una determinada, sus cargas positiva y negativa en valor medio están más o menos cerca del centro. Esto creo que lo comentamos alguna vez. Cuando uno aplica un campo eléctrico externo, ¿sí? Es como que las cargas se distribuyen de tal forma de que la positiva eh, trata de seguir la dirección, el sentido del campo eléctrico, y la negativa va en sentido contrario. Es como que la molécula se estira y representa en sentido así figurado una forma oval como la que vemos ahí abajo. Eso es lo que se conoce de alguna forma como estado de polarización de la molécula, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que ocurre en un dieléctrico? Tenemos varias de esas moléculas, entonces ante la inmersión de ese dieléctrico en un campo eléctrico, eh, ocurre lo mismo en cada una de sus moléculas, de tal forma que se arman así como una especie de cadenas, donde en cada una de ellas se repite el mismo efecto. Ahora fíjense que si el campo eléctrico va de izquierda a derecha, las cargas negativas sobre la primer molécula que estaba sobre la superficie izquierda va a ir del lado de esa superficie, ¿no? Y lo mismo ocurre con la carga positiva del otro lado, va a quedar más expuesta sobre la superficie positiva, de tal forma de que si nosotros consideramos todas esas cargas sobre cada una de las superficies, eh, vamos a tener que esas cargas de alguna forma van a estar apantallando el campo eléctrico. Pantallarlo quiere decir lo van a estar tapando de alguna manera, porque bueno, imagínense, esto está exagerado. Si esas cargas inducidas no existieran, nosotros tendríamos en total 3 por 4, 12 más 2, 14 cargas sobre la superficie y del mismo modo 14 líneas de fuerza de campo eléctrico que atravesarían de la placa izquierda hacia la placa totalmente, ¿no? Y confluirían en la placa derecha, y cada una de esas cargas positivas que están en la placa izquierda encontraría su pareja negativa del otro lado, ¿no? En la otra placa. Ahora, al aparecer estas cargas inducidas, cada una, supónganse estas primeras 4, ya no cruzan para encontrar su negativa del otro lado, sino que lo que ocurre es que cada una de estas, en realidad acá está faltando, eh, hay un defectillo acá, es como que hay una línea de campo de más, ¿no? Pero porque acá en realidad tenemos 3 cargas, no tenemos 4. Pero imagínense que hubieran 4 moléculas y entonces cada línea, cada positiva de este lado encontró su pareja negativa en una inducida del otro. La única que cruza lado a lado sin encontrar ninguna carga inducida es esta que acabo de señalar, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo esta otra. El resto de las cargas positivas encontró su negativa en una carga inducida del dieléctrico. Y lo mismo ocurre del otro lado, entre las positivas del dieléctrico y las negativas. De tal forma de que esas cargas están apantallando el campo eléctrico. El campo eléctrico externo que había antes sin el dieléctrico, o sea, en el vacío. De tal forma que correspondientemente, en lugar de tener 14 líneas de campo, tenemos ahora, como aparecen 12 cargas inducidas de cada lado, entonces tenemos 14 menos 2, tenemos solamente 2 líneas de campo eléctrico, y de esa manera se explica la atenuación, ¿no? Las 2 líneas de campo eléctrico son las 2 que cruzan. Hay una correspondencia entre la cantidad de líneas de campo eléctrico, por ende, y la cantidad de cargas, de carga neta.
hay dos líneas de campo eléctrico porque hay 14 cargas en la placa menos 12 cargas inducidas, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, es eso lo que es decir, eso explica el porqué de esta expresión. ¿Está bien? Bien, entonces, eso de alguna forma explica el porqué del atenuamiento del campo eléctrico, ¿no? Es debido a la aparición de las cargas inducidas. Ahora veamos, de acuerdo a esto, ya analizamos, digamos, elucubramos de dónde viene, cómo es la expresión en función de las densidades de carga de esa constante K, y entonces ahora vamos a ver cómo queda expresada finalmente la capacidad de ese nuevo condensador. Bueno, aplicamos la definición, capacidad es Q sobre B, y bueno, ponemos a la carga en función de la densidad de carga y a la tensión en función del campo eléctrico, y nuevamente expresamos a esta densidad de carga y mejor dicho al campo eléctrico lo ponemos como vimos en una expresión anterior, en esta, ¿está bien? Reemplazamos la expresión 8 y entonces ponemos el campo eléctrico también en función de las densidades de carga, ¿no? Y nos queda de esta manera. Pero ahora fíjense, esto que está acá, sigma sobre la diferencia de los sigmas, es la constante dieléctrica, la constante K. Es decir, que nos va a quedar que la capacidad es K por epsilon 0 por A sobre D. Pero recuerden que epsilon 0 por A sobre D era la capacidad del condensador en vacío. Es decir, que nuestra nueva capacidad es el factor K por la capacidad del condensador en vacío. ¿Y esto qué significa? Bueno, lo que dice ahí en ese párrafo, ¿no? Que si nosotros tenemos, comparando dos condensadores con el mismo factor geométrico A sobre D, ¿no es cierto? El que tiene en dieléctrico va a aumentar su capacidad respecto del de vacío en un factor K, donde K, ese valor K es mayor que 1, como lo vimos ahí arriba, y que va a depender del tipo de dieléctrico que tenga, ¿no? Es decir, como corolario, su capacidad va a ser K veces la de un condensador en vacío equivalente con los mismos parámetros geométricos A y D. Problema con dieléctricos. Bueno, como digamos mensaje final vamos a describir un problemita que resulta bastante interesante, ¿no? Dice, supongamos que tenemos un condensador cargado e introducimos en él un dieléctrico de tal forma que al hacerlo mantenemos conectada la fuente que lo cargó. La pregunta es, ¿cuál será el menor trabajo necesario en cualquier punto del recorrido, ¿no? Para que eso ocurra? Ahí tenemos un esquema, ¿no? Tenemos las dos pastillas donde inicialmente había un campo eléctrico E con esta densidad de carga por unidad de superficie o de longitud, si ustedes quieren, y introducimos la pastilla del dieléctrico, ¿no? ¿Está bien? Para hacerlo vamos a tener que ejercer una fuerza, y vamos a ver, bueno, en términos de qué fuerza va a hacer ese trabajo. Entonces tenemos las dos placas conductoras, acá supone que son negativas las de el signo negativo corresponde a la placa de arriba, y tenemos una placa positiva abajo, ¿no?
fíjense lo siguiente, llamamos a X a la distancia que hay entre el borde de la placa y el borde que hemos introducido de la pastilla dieléctrica, cuyo espesor tiene un valor D genérico, ¿no? L es la longitud total de la placa, de la armadura, y entonces vamos a introducir la pastilla de tal forma de que el borde que está dentro describe una distancia X. Bien, acá antes que nada hay que decir algo que es muy importante. Si nosotros lo dejamos conectado, acá no lo hemos simbolizado, pero de alguna manera podemos suponer que esto está conectado a una fuente de tensión que es constante, ¿no? Y que una llavecita que hemos cerrado, y de tal forma de que, bueno, se cargó el condensador, mantenemos conectada esa fuente mientras introducimos el dieléctrico. Antes que nada hay que decir que no solamente está, además de la fuerza eléctrica, entre las cargas de las placas y las cargas inducidas en el dieléctrico, está la fuerza de la fuente, que es de alguna forma la encargada del reaprovisionamiento de las cargas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, bueno, si nosotros dejamos conectada una diferencia potencial B con la fuente a las dos placas, esa diferencia de potencial tiene que ser constante a lo largo de las dos placas, ¿sí? Tienen que ser equipotenciales las dos placas, porque si no tendríamos, como ya lo dijimos tantas veces, un desplazamiento de cargas desde un borde, desde una punta hacia la otra en la placa dieléctrica, y con eso se derrumba la hipótesis de electrostaticidad, ¿sí? No puede haber corriente eléctrica. Entonces, en ese caso, cada una de las placas es una equipotencial. Ahora, acuérdense que si nosotros introducíamos el dieléctrico, si no hubiera fuente conectada, el campo eléctrico se atenuaría. En aquel caso, si se atenúa el campo eléctrico, tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque si aumenta la capacidad es Q sobre V, como las cargas no tienen por dónde circular, al no haber circuito, entonces la única forma que se acepta el aumento de la capacidad es a través de una disminución de la tensión o del campo eléctrico. Acá eso no ocurre, porque si el campo eléctrico, si la tensión es constante, el campo eléctrico también lo es. Observen tanto dentro como fuera del dieléctrico esa situación, ¿no? La constancia en la densidad de líneas de campo. Eso quiere decir que el campo eléctrico es el mismo tanto por fuera como por dentro del dieléctrico. ¿Está bien? Siempre y cuando estemos hablando dentro del condensador, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto, podemos plantear lo siguiente, que si existen esas dos fuerzas, la eléctrica y la de la fuente, la eléctrica entre las cargas, placas y dieléctrico, y la eléctrica debido al reaprovisionamiento de las cargas, ustedes fíjense que dentro en la sombra esta de la sombra, en lo que corresponde a la parte del dieléctrico que está dentro de las placas de condensador, la densidad de carga ahí, caracterizada por una sigma prima, es mayor que la sigma, o sea que la densidad de carga que no está dentro de la sombra del dieléctrico, ¿no? Que está dentro del condensador pero por fuera del dieléctrico, que sería esta zona. Ahí las cargas son menos por unidad de superficie, ¿está bien? El sigma prima es de esperar que sea mayor que el sigma. ¿Por qué? Tiene que aumentar para compensar
el apantallamiento de las cargas inducidas, para de esa forma mantener un E constante. ¿Se ve cómo es el asunto? Entonces, ambos trabajos, el de la fuerza eléctrica entre armaduras y dieléctrico, y la fuerza eléctrica de la fuente, son las que contribuyen al delta dúo, es decir, digamos, a la variación de energía potencial. En forma diferencial, eso viene escrito de esta manera, ¿no? Donde esto que está acá, bueno, sería el trabajo esto que está acá sería de alguna manera el trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? Y esto otro sería de alguna manera el trabajo de la fuente. La fuente contribuye a un trabajo dado por la tensión, que es constante, por el diferencial del aumento de cargas, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, fíjense, nosotros podemos plantear el diferencial de trabajo como nos interesa esto, ¿no? El diferencial del trabajo de la fuerza eléctrica, que eso que está ahí. Entonces el diferencial del trabajo eléctrico es menos F diferencial X. Pasamos, eso aquí tiene que ser igual al diferencial U menos este B diferencial Q asterisco, ¿no? Ahora, ¿qué es el diferencial? Eso es muy importante. Dice, entendemos por Q asterisco la carga neta en la armadura, es decir, la suma de toda, o sea, es toda la carga que tenemos por fuera de la sombra del dieléctrico más la carga en la sombra del dieléctrico, ¿no? Entonces podemos plantear lo siguiente, fíjense, por otro lado, decir, ¿cómo serían esas cargas? Bueno, si nosotros tenemos las densidades de carga, sigma y sigma prima respectivamente, entonces Q prima va a ser el sigma prima por el área de esa sombra, o sea, el área de la parte que empieza a ocupar el dieléctrico, ¿no? Vale decir que si la profundidad de penetración del borde es X, multiplicando por el ancho de la placa, que suponemos que es B, esa va a ser la Q', sigma prima por B por X. Entonces el diferencial de Q' lo podemos pensar así, ¿no? Como que es sigma prima, por lo que varía acá es el X, sigma prima B diferencial X. Lo mismo podemos plantear para la carga por fuera de la sombra. Si la densidad de carga es sigma, entonces esta longitud tiene que ser la total L menos la longitud recorrida por el borde, ¿no? O por la sombra que decimos del dieléctrico. Entonces esto va a ser Q es sigma por B por L menos X. Diferenciando miembro a miembro, la parte variable es X, entonces nos queda esto que tenemos acá a la derecha. Bien, ahora podemos decir que la carga Q' es, que la carga Q asterisco, que sería toda, es la suma de la carga Q, es decir, de la carga en la armadura que no está bajo la sombra, más la carga en la armadura que está bajo la sombra del dieléctrico. Entonces esto se lo puede poner así, ¿no? Como Q' es Q más, Q asterisco es Q más Q', entonces el diferencial de Q asterisco es el diferencial de Q más el diferencial de Q'. Y esto, haciendo la suma de lo que vimos anteriormente, fíjense que hay un factor B diferencial X común, nos va a quedar B diferencial X paréntesis sigma prima menos sigma. Como sigma prima es mayor que sigma, ¿no? ¿Por qué? Porque en la región de la sombra tenemos un epsilon que es mayor que el epsilon 0, entonces el paréntesis es positivo y con ello el diferencial Q', ¿no? Entonces todo va cerrando, ¿sí? Entonces ahora nos queda que
diferencial del trabajo eléctrico es, en lugar del diferencial de U, ya vimos que la energía potencial se puede plantear como la densidad de energía por el volumen, ¿no? La densidad de energía en cada región, ¿sí? Es, eh, se lo puede plantear así, ¿no? Como que es, este, sería algo así como lo siguiente. La, eh, ¿Cómo lo podríamos decir esto? Bueno, es este primer término que está acá, eso que está ahí, ¿no? ¿Está bien? Y eso, digamos, de acuerdo a la definición de energía, ¿no? De densidad de energía. Y esto otro que está acá, esto que está acá, es lo que tenemos acá. Es menos B diferencial Q asterisco. El diferencial Q asterisco es esto, que ya que acabamos de ver, y B es E por D. B es E por D. ¿Está bien? Entonces es esto que está acá. Ahora fíjense que si nosotros pasamos a definir a, eh, a colocar a cada sigma en función de su campo eléctrico, ¿no? Sigma es epsilon 0 por E y sigma prima es epsilon por E, ¿no? El campo eléctrico era constante. Entonces, eso mismo que teníamos antes se puede escribir de esta manera. Fíjense que al hacer esa sustitución de las densidades en función de los campos eléctricos, acá el segundo término es el doble de lo del primero. O sea, acá tendríamos un entero de esto mismo que está después del medio. O sea, tendríamos un medio menos uno. Sería menos un medio, ¿no? El trabajo negativo de lo mismo, ¿no? El trabajo negativo entonces, el trabajo eléctrico negativo sería, según esto, menos un medio de epsilon menos epsilon 0 por el cuadrado por b por x. Luego, como el trabajo exterior es el negativo del eléctrico, de este último, finalmente nos queda que el trabajo exterior es esto que está acá, ¿no? Fíjense, cuando x es 0, es decir, cuando x todavía, cuando la pastilla no se introdujo todavía no se introdujo en el dieléctrico, el trabajo es 0. Cuando x es L, cuando se introdujo totalmente, tenemos la diferencia de energía eléctrica, de energía potencial eléctrica total entre el estado con el dieléctrico, que sería un medio de epsilon por e cuadrado por db por x, o sea, densidad de energía por volumen, ¿no? Esto que está acá el último es el volumen, menos el estado inicial de energía que correspondía al vacío. Un medio de epsilon 0 por e al cuadrado, ¿no? Que es la densidad de energía en el vacío, por d por b por x. O sea, el trabajo exterior de alguna manera es igual a la variación de la energía potencial eléctrica, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y eso es todo. Es decir, y el trabajo es positivo de alguna forma, porque el paréntesis es mayor que cero y la x fue definida como positiva de derecha a izquierda, ¿no? Y bueno, eso es lo que ocurriría.
en este caso, ¿no? El trabajo eléctrico, fíjense de esa expresión, lo interesante, si de esta que tenemos acá, ¿no? Fíjense que si la batería estuviera desconectada, este segundo término sería igual a cero, porque no habría reaprovisionamiento de carga. Es decir, si uno desconecta la batería, a las cargas no le queda otra que ser constante. Este diferencial Q asterisco sería igual a cero. Entonces nos quedaría únicamente, ¿no?, que el trabajo sería igual a menos, el trabajo de la fuerza eléctrica menos la variación de energía potencial. Y ahí, digamos, únicamente la fuerza exterior haría trabajo contra la fuerza eléctrica, de tal forma que el trabajo de la fuerza exterior sería el negativo de aquel, ¿no? O sea, sería delta U. Bueno, y ahí había un cambio de signo, porque el, la variación de energía potencial eh, no vendría, es un error pensar que es igual a este primer término, porque el campo eléctrico en este caso no se mantiene constante, sino que el campo eléctrico final está atenuado por un factor K, de tal forma de que la variación de energía potencial es negativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto eh, el trabajo exterior también va a serlo, ¿sí? Bien, lo que viene después es una descripción de los tipos de condensadores. Bueno, allí eh, vemos una describe tipos por acá en nuestros primeros esquemas, lo que serían los electrolíticos, los de mica, los de tántalo, y bueno, acá hay un condensador de una radio antigua, es un condensador variable, ¿no?, que varía de acuerdo a la variación de las superficies de las placas o de las armaduras. Y después hay una descripción pormenorizada, bueno, no tan pormenorizada, sino así general, de cada uno de ellos, cosa que corresponde más bien a una materia de lo que sería una electrotecnia, que no es nuestra especialidad ni nuestro objetivo. Bueno, pero además no está esa información. Esto de alguna forma no va a ser evaluado, lo pusimos a los fines de satisfacer únicamente su curiosidad, para que, sobre todo para aquellos que sigan después materias como electrotecnia o electrónica. Bueno, eso es todo. Nos vemos después para las consultas. Entonces, a las 11:30. Hasta luego.